Aleluya. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. Estamos en una nueva serie. La serie la hemos titulado Restaurando el altar familiar. Vaya conmigo por favor a la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Te lo voy a leer en esta versión. Me gusta más esta versión. Es la versión NBB. Dice: mantenga vivas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia, y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítalan a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazón agradecido. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que mantener en nuestras memorias las enseñanzas de Cristo. Tome asiento, por favor. Sean bienvenidos y bienvenidos una vez más. El título de esta enseñanza es Altar Familiar. De hace unos 5 años atrás, más o menos, no sé si la patrona me corrige y me acuerda, comenzamos este proyecto de altar familiar. Y en todo este proceso, el Señor nos dio las directrices cómo deberíamos de hacerlo. Y fue algo realmente de parte del Señor para hacer algo conforme a lo que Él había determinado para nuestras vidas. Así que decidimos comenzar a hacer el altar familiar. Y aun cuando estamos claros que los cristianos primitivos tuvieron acceso al Antiguo Testamento y lo usaron con libertad, no tenían al alcance el Nuevo Testamento ni ningún otro libro cristiano para estudiar. Sus historias y enseñanzas acerca de Cristo fueron memorizadas y transmitidas de persona a persona. De hecho, antiguamente no existían ni siquiera los libros, sino las primeras formas de escritura se escribieron en algo que llamaron papiros, que eran como unos rollos de piel de un animal, generalmente creo que era de carnero, ovejo, algo así, y donde a través de alguna pintura o algo que manchara empezaban a deletrear o escribir cosas. Y las cosas que sucedieron o que Dios permitió que se escribieran para lo que conocemos ahora como Biblia, las primeras fueron en esos papiros. Sin embargo, para poder conocer acerca de lo maravilloso que es nuestro Dios, no era como estamos ahora en la actualidad, que cualquiera agarra un teléfono inteligente o una computadora y buscan por ahí por internet y listo, y solucionan la duda o la pregunta, le buscan su respuesta. En el tiempo antiguo, hace unos 30 años atrás, donde el internet no era muy conocido, no sé cuántos años tiene el internet, pero creo que tiene más tiempo, pero sin embargo aquel entonces no era muy conocido. ¿Usted se acuerda cuando usted iba a investigar, no por internet, sino a la biblioteca? Que ya existían los libros, pero entonces ahí tenemos que ir a un lugar donde había el pocotón de libros para poder investigar. Si no teníamos la capacidad para adquirirlo, para comprar el libro, entonces teníamos que ir a la biblioteca a averiguar e investigar. Eso sí era un trabajo. Pero más antes no habían los libros, no existían. Y existían solo esos papiros o esos tipos cuadernitos que aparecían algo como libros, que eran un poco de hojas amarradas con cabullas y todo aquello, y que lo tenían pocas personas. O sea, no había un acceso directo a las enseñanzas bíblicas o a la palabra de Dios. Entonces la única forma directa y convincente era que de generación en generación se fuera diciendo y enseñando la palabra de Dios entre padres e hijos,
y esos hijos a sus otros hijos y así sucesivamente. Y por eso es clave el altar familiar. Y ellos lo que hacían era que contaban las historias, enseñaban acerca de lo que había sucedido en el tiempo antiguo, e inclusive en el tiempo de Cristo fueron memorizadas y transmitidas de persona a persona, no por libro, no por papiro o por cualquier otro objeto parecido a eso, sino simplemente que una persona aprendía la historia, aprendía cómo sucedió las cosas y transmitía a los demás. Por eso hay varias partes de la Biblia donde se dice de que tiene que transmitir la verdad de Dios a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En este texto que acabamos de leer, que está en Colosenses, no ni siquiera es en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo ahora, Pablo le dice a la iglesia de Colosas: oye, mantenga vivas en su memoria las enseñanzas de Cristo y enséñense y aconsejen unos a otras con toda sabiduría. Transmítelas a otros. Puede ser por palabra, puede ser con salmos, puede ser con himnos o cánticos espirituales o elevados del Señor con corazón agradecido. En otras palabras, tenemos la oportunidad para transmitir la verdad de Cristo a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Algunas veces se le puso música a esas enseñanzas, por lo que esta vino a ser una parte importante en la adoración y en la educación cristiana. Y esto es parte fundamental para restaurar el altar familiar. Levantes tus manos al cielo conmigo, por favor, y diga conmigo: necesitamos restaurar el altar familiar. Escúcheme esto. Constantemente debemos leer y estudiar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Meditar en ella y acompañarla con oración hasta que more con cada una de sus riquezas en nuestros corazones. Porque no hay nada que tenga mayor valor en este planeta y en todo el universo que la palabra de Dios. Cuando como creyentes testificamos de eso, los pensamientos, las palabras, las acciones y las motivaciones estarán bajo la influencia y el control de Cristo. En otras palabras, nosotros nos llenamos por los 5 sentidos y según lo que percibimos, lo que vemos, lo que gustamos, lo que olemos, lo que palpamos, todo eso nos alimenta. Cuando usted y yo leemos las Escrituras o venimos a un lugar como este para recibir de la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, tarde o temprano Cristo va a gobernar nuestras vidas a plenitud. Amén. Debemos siempre emplear también surar salmos, himnos o cánticos espirituales para enseñar la palabra y exhortar a los creyentes a llevar una vida de obediencia a Cristo. Tenemos que analizar inclusive lo que estamos cantando. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, toda canción que se dice ser cristiana. Vamos, dígaselo a alguien, dígaselo, no es cristiano. Aun cuando sabemos que es claro que no existen canciones cristianas o convertidas, o canciones del mundo, o canciones rebeldes, o qué sé yo. Ese no son tipos de canción. Porque obviamente los cristianos somos nosotros. Amén. Entonces el asunto es que el problema no es que sea una canción que se llame cristiana o no. El asunto es que sea una canción que exalte el nombre del Señor. Y una de las cosas que me ha llamado la atención en estos últimos tiempos es que el tipo de género no lo vamos a discutir, porque hay unos que dicen que el rock es del diablo, otros dicen que ¿cómo se llama? El reggaetón es del diablo. Yo creo que la cumbia es del diablo. Pero eso porque simplemente no le gusta el tipo de música. Pero no, ningún género de música
o melodía es satánico. Porque si a la verdad verdaderamente, verdad, vamos a lo estudiando profundamente lo que es música, se te va a explotar la cotufa en la cabeza, pero la música se deriva de la diosa Musa. ¿Verdad? Así que tiene que ver con melodía o tipo cómo se cantan las canciones. Eso no es satánico, olvídese de eso. Lo satánico es la letra que llevan las canciones. O lo de bendición es lo que lleva la canción, es la letra que lleva la canción. Y no solamente la letra, sino de su procedencia, o sea, de quién viene, quién la canta, quién es el tipo de persona que puso esa letra y esa música allí. Ahí no está el problema. Y a pesar, ¿quién la compone exactamente? Y a pesar de todas estas cosas, me he llamado la atención, me he prestado atención a ese asunto, que la gran mayoría que se llama o tiene el término para calificar como cristiana, generalmente no exalta a Dios, no exalta al Padre, no exalta al Espíritu Santo. Generalmente se basa en los beneficios que da Dios. Le explico. No digo que sea malo, que sea diabólico, que sea satánico eso, o que sea incorrecto. Simplemente digo que las canciones deberían ser para exaltar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para exaltar su majestad, su grandeza, su amor, su Espíritu Santo, o sea, sus maravillas, todo lo que Él hace. Pero generalmente las canciones actualmente se basan en los beneficios de cómo Dios me bendice, cómo Dios me prospera, cómo Dios me sana. Y no digo que sea malo o pecado, pero simplemente digo, pero tenemos que exaltar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aun cuando no hay problema en que le demos gracias al Señor por sus beneficios. Escúcheme esto. Necesitamos hablarle a la gente y cantarle a la gente, pero para poder hacer eso necesitamos conocer del Señor, y solamente de una forma podemos conocer al Señor: pasando tiempo con el Señor. Amén. Y pasamos tiempo con el Señor en el tiempo de la adoración, pasamos tiempo con el Señor cuando ayunamos, pasamos tiempo con el Señor cuando oramos, pasamos tiempo al Señor cuando nos reunimos como el día de hoy para exaltarle, para adorarle, para recibir de su palabra. De esa manera empezamos a conocer al Señor. Y escúchame, y lo clave de esto es cuando usted y yo levantamos el altar familiar, cuando nos reunimos como familia para adorarle a Él. Pero para esto necesitamos profundizar un poquito y conocer un poquito más acerca de esto. Número 1, ¿qué es un altar familiar? Vaya conmigo por favor, Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18:30. Dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: necesitamos restaurar el altar. Necesitamos restaurar el altar. Altar es un lugar donde se ofrecía sacrificio a Dios. Desde la antigüedad, el altar es símbolo de oración, adoración y comunión con Dios. En otras palabras, cuando hablamos de altar, hablamos de sacrificio, de oración, de adoración y de comunión. Cuando usted y yo escuchemos la palabra altar, ya debemos entender que se trata de un lugar o un momento
específico donde oramos, donde adoramos, donde tenemos comunión con Dios y donde ofrecemos sacrificio o ofrendas al Señor. Y familia es universalmente un grupo constituido por personas de la misma sangre o descendiente consanguíneo, como por ejemplo padre, madre, hijos, nietos y nietos y así sucesivamente. Entonces, cuando unimos las dos cosas, altar y familia, tiene que ver con un lugar donde nos reunimos toda la familia, todos los que conviven en esa casa, para orar, para adorar, para tener comunión con Dios y para ofrecer sacrificios a Él. Pero cuando hablamos de restauración, es de volver a su estado original todas las dimensiones, en todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios. ¿Qué significa eso? Desde lo material, como es el caso de la restauración del templo, hasta lo espiritual, para nacer de nuevo en Cristo. En otras palabras, dile a la persona que tiene cerca, dile: necesitamos restaurar el altar familiar. Necesitamos restaurar el altar familiar. ¿Por qué? Porque está destruido. Eso fue lo que hizo el profeta Elías, que más adelante voy a hablar un poquito más acerca de eso. Esto es solamente echando base a lo que Dios quiere hacer. Escúchame esto. Tenemos que restaurar nuestro altar familiar. La restauración del altar familiar es una demanda especial de nuestro tiempo. Pues el enemigo ha deteriorado significativamente la familia. Búsqueme una familia que vive en paz y en tranquilidad. Son una en 1.000.000, ¿o yo? ¿Me escuchó? ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si puede penetrar en el individuo, en la persona, destruye la familia. Y si destruye la familia, destruye la sociedad. Y si destruye la sociedad, entonces puede destruir la nación. Por eso es clave que usted y yo restauremos el altar familiar. El altar familiar es una estrategia efectiva para la integración, para la unidad, para el diálogo de los miembros de la familia y la fácil identificación de cualquier situación adversa que se puede estar levantando en contra de la estabilidad del hogar. Satanás lo sabe y por eso quiere que cuando usted, por ejemplo, vaya a almorzar o a cenar, almuerce o cene o desayune en su cuarto, apartado de todo el mundo. No tiene contacto con la familia. Por ahí hay una publicación de esa tipo que le llaman meme, chistosa, por ahí por las redes sociales. Estos últimos días hemos tenido problemas fuertes con nuestra con la electricidad aquí en nuestras casas, ¿no? En nuestro urbanismo. Y ahora se va un ratico sí y otro ratico también. Es complicado el asunto. Sin embargo, escúchame esto. El asunto está que yo vi ese meme y yo, oye, parece una realidad este asunto. Oye, se fue la electricidad en la casa, salí de mi cuarto y me encontré un pocotón de gente ahí en la casa donde vive que dice que son familia mía. Aló. Parece un chiste, pero es verdad, ¿yo? Ey. Satanás sabe que si puede lograr que la familia no se mantenga unida, puede destruir a esa familia. Usted escuchó una vez
El dicho que dice familia que ora unida se mantiene unida. Y es una realidad. Esa es una verdad. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron como familia? Que no sea para comer, que no sea para arreglar un problema. No, mira, vamos a venir porque mira, hay un hoyo aquí que no. No, simplemente un momento para compartir. Tú, tu cónyuge, tus hijos, o si no estás casado, bueno, tú y tu padre, tus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabes cuál es la excusa? Es que estamos ocupados, es que no tenemos tiempo, es que los horarios de trabajo, bueno, se nos complica. Y siempre hay algo para no pasar un tiempo de calidad entre familias. Si tienes algún familiar tuyo cerca por ahí, dile, necesitamos restaurar el altar familiar tuyo. Y si no tienes ningún familia tuyo, dile cerca, necesitas que restaure tu altar familiar, dile. Escúchame esto. La familia se reúne alrededor de la comida, alrededor de una mesa para comer, alrededor de una película, porque cuando hay películas sí todo el mundo va a comer. Se reúne alrededor de una torta porque van a cumplir años. Happy birthday to you. Pero no se reúnen para adorar y glorificar a Dios, para exaltar al Señor, para hacer sacrificios a Él, para orar delante de Él. Necesitamos reunirnos como familia alrededor de Dios para compartir su palabra, para orar, para exaltar el nombre del Señor como familia. Amén. Y este principio, escúcheme esto, se origina en la palabra de Dios, que no habla de altar restaurado. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: necesito restaurar el altar familiar. Necesito restaurar el altar familiar. Escúchame esto. El altar familiar debe realizarse en una hora donde todos los integrantes de la familia puedan participar. Donde generalmente debería ser en la noche. Claro, hay gente que a veces trabaja en la noche, ¿sí? Y tiene horario nocturno. Bueno, cuadren un día aunque sea que esa persona esté libre para que puedan alguna vez aprovechar ese tiempo de altar familiar. La ventaja de esto es que no importa si tiene que ser a la 1 de la mañana, porque todos viven allí. No tiene problema de transporte, no tiene problema de comunicación, no tiene problema de cualquier razón por tiempo, espacio, después cómo hago a la otra hora que salga, que me voy, que vaya. Pero necesitamos apartar un tiempo para reunirnos como familia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo ideal sería hacerlo todos los días. Eso sería clave. Pero sabemos que tenemos muchas ocupaciones. Entonces se debe determinar por lo menos un día para hacerlo. Esto dependerá del compromiso de la familia. Y no importa si al principio solo lo hace usted, porque todos en su familia son inconversos, o porque vive solo o vive sola, no importa, comience usted solo, comience usted sola, comience usted poniendo la primera piedra para adorar a Dios. Comience. Y escúchame lo que te voy a decir el día de hoy, porque Dios me dijo: profetiza sobre esa gente. No importa si comienza solo o comienza sola, hazlo. Y aun cuando al principio estés solo y solo, Dios irá añadiendo cada integrante de tu familia en el nombre de Jesucristo. Pero esto es una cuestión de fe. Aló. Esta es una cuestión de determinación. Hágalo. Hemos visto testimonio de las cosas como Dios ha hecho. Como personas nos han dicho: pastor, yo comencé a hacerlo solo. No había nadie, ninguno de mi familia cristiana.
Y algunos se me acercan, ¿qué voy a hacer tú? No, y un tiempo de oración, un tiempo de exaltación a Dios, si quieren compartir conmigo, que no sé qué broma. Es más, te voy a dar algo, escúchame. Una manera para invitar a esa familia, sobre todo a aquellos que son inconversos, es decir, oye, ¿tienes alguna petición por la cual te gustaría que orara para que Dios hiciera el milagro? Ah, bueno, sí, allá, bueno, participa conmigo. No hagas nada, simplemente vas a estar ahí, yo hago todo. Y empieza a involucrarlo. Sabemos que hay gente repelente, sabemos que hay gente antipática, sabemos que hay gente que dice, oye, ¿te gustaría que orara para que Dios te bendiga? No, 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 no. Así como me han dicho a mí, no mi familia, no en otro lugar. Una vez estamos haciendo casa de paz, evangelismo. Y cuando íbamos entrando a la casa, bueno, mira, estamos orando por la paz de los hogares. No, no, ¿a usted no le gustaría tener paz en su hogar? No, 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 aquí no. Ok, está bien, quédese con su problema entonces. Sí, hay gente así. Pero haga eso. Dígale a sus familiares. Dígale. Mira, quiero orar por tus peticiones, quiero orar por tus necesidades, quiero orar por los problemas que estás pasando. ¿Me permites orar por ti? Dios puede hacer milagros. ¿Cuánto lo creen de verdad? Ah, señale a alguien, a una persona por ahí que te cerca, dile, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dile. Escúcheme, allí se empieza a abrir la puerta para que Dios entre en la vida de los no creyentes, aprovechando para que hagan la oración de fe. Simplemente ore por las peticiones, ore por las necesidades, ore por los problemas. Por lo menos tenemos que hacer el altar familiar que sea un día a la semana. Nosotros como familia hemos entendido esto. Y no ahora porque somos pastores. No. Desde hace muchos años entendimos esto. Y nosotros decidimos todos los días a ir a dormir, o antes que alguien diga, mira, me voy a dormir porque estoy cansado, bueno, paramos todo lo que estamos haciendo, viendo películas, cocinando, lo que sea, X. Vamos a orar. Y oramos como familia. Y algunas veces inclusive nuestro hijo, que no está en Venezuela, como por ejemplo ayer, conversando con él, y digo, bueno, vamos a ir antes que te vaya, vamos a orar. Y oramos como familia. Escúcheme esto. Para alguna gente lo ve tonto, ridículo, necio. Pero ustedes no tienen ni idea la carga espiritual que hay cuando una familia ora juntos. Escúcheme esto. Para que usted y yo podamos ver las bendiciones de Dios. Individual. Yo oro, ayuno, leo la palabra individual. Pero para poder ver las bendiciones de Dios en mi familia, necesito orar, clamar, adorar, ayunar como familia. Porque yo sea bendecido, mi familia no será bendita. Ellas tomarán parte de la bendición que Dios me da. Y solo cuando mi familia, los integrantes de mi familia, comiencen a adorar de verdad al Señor, clamar al Señor, exaltarle a Él, sacrificarse por Él, entonces recibirán bendiciones personales, puntuales y específicas. Escúcheme esto, pero quiero decirle algo el día de hoy. Hay victorias o hay batallas que usted y yo tenemos que pelear solos. ¿Sí? Pero hay batallas que las tenemos que pelear como familia. Puede ser a nivel por la magnitud de la conquista o la batalla que se tiene. Pudiera ser de repente por las situaciones difíciles que se pasan. Pudiera ser de repente por cualquier razón o circunstancia que pudiera estar pasando. Pero escúcheme, hay batallas que yo las tengo que pelear yo solo. Pero hay batallas que yo las tengo que pelear con mi esposa. Y hay batallas que las tengo que pelear con mis hijos también.
Escúchame esto. Necesitamos levantar el altar familiar. Amén. Así Necesitamos que el Señor empiece a obrar en nuestras vidas. Escúchame esto que le voy a decir. Una cosa es orar, que es lo que nosotros hacemos todas las noches antes de irnos a dormir, como familia. Y otra cosa es hacer el altar familiar. No me da chance de explicárselo hoy, se lo explico parte del domingo y parte de la semana que viene. Pero escúcheme esto. Para poder hacer el altar familiar, necesitamos dedicarle tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque no es simplemente una oración. La oración es parte del altar familiar. No es la oración, por ejemplo, que bueno, Señor, gracias por este día, bendición, sigan ayudando, seguimos para adelante, mira las situaciones que tenemos, mira los conflictos, mira las necesidades, mira los proyectos, mira los fulanos, perencejos, sotanejos, que es necesidad que están pasando, Señor, ayúdalo, amén. No es oración, o no es oración de comida, Señor, gracias por estos alimentos. No. Es un tiempo que vamos a adorarle a Él. Pero para hacer eso, antes de pensar, debemos preparar el ambiente. No es eso que estamos cocinando, como lo dije hace un momento, viendo una película o trabajando, haciendo cualquier cosa. Vamos a orar, bueno, dejamos lo que estamos haciendo, oramos y ya, y seguimos con el trabajo. No. Tenemos que preparar el lugar. Por ejemplo, no puede haber televisores, computadoras encendidas, teléfonos, hay uno de la gente chateando, así como a veces pasa cuando usted viene a la iglesia y se la pasa chateando en el teléfono mientras que el pastor está predicando, o la pastora cantando, o lo que sea, haciendo algo. No. Significa un tiempo que se aparta para la adoración a Dios. Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que aprender a adorar. Y no es como pasa tampoco, lo he comentado un par de veces, el que solo cuando estamos aquí al frente, en lo que llamamos la parte del púlpito, ¿no? El escenario, algunos le llaman hasta altar, aquí adoramos a Dios, glorificamos a Dios, aleluya, levanta tus manos, el fuego de Dios sobre tu vida, aleluya. Pero cuando nos sentamos en la silla también. Viendo el celular, viendo para los lados, masticando chicle. Por cierto, ya hemos conseguido un poco de chicle debajo de la silla. Hemos conseguido varios ya. Dile a la persona que tiene cerca, dile, yo sé que no eres tú, digo, ese seguro fue uno que no vino hoy. Aló. Escúcheme. Necesitamos prepararnos para aprender a adorar. Amén. Y por eso en este tiempo Dios nos incitó y nos impulsó para empezar a levantar el altar, pero también para levantar el ministerio de oración. Amén. Aprender a adorar. Escúchame esto, iglesia. Para que usted y yo podamos levantar un altar familiar efectivo, tenemos que dedicarle tiempo. Le voy a preguntar, ¿verdad que usted y yo podemos estar trabajando, echando pico y pala, echando llave en un carro, haciendo cualquier cosa, viendo una película, conversando con la gente, y generalmente no nos da sueño, pero en lo que empezamos a leer la Biblia, a orar, Señor, dame una... ¿Le ha pasado a usted? ¿O solo a este que a veces peca también solamente le pasa? Pura casualidad, ¿verdad? Hacemos cualquier cosa y estamos activados, pero en que empezamos a leer la Biblia o empezamos a orar, ¿aló? ¿Sabes por qué sucede eso? Pablo lo dijo una vez, porque yo obligo esta carne, este cuerpo, que se someta a la parte espiritual.
Y hay esa batalla constantemente entre la carne y el espíritu. Porque la carne quiere bochinche, quiere ver películas, quiere comer, quiere trabajar, quiere hacer muchas cosas, quiere dormir, quiere otra broma. Pero la carne no quiere orar. No quiere leer la Biblia. Algo. Yo pensé que era a mí nada más que me pasaba eso. Hay una batalla. Una oportunidad. Ya casi vamos para 20 años, ¿no? Eso fue en el 2004. Comenzamos un tiempo de ayuno y oración allá en la ciudad de Cumaná. Y esta oración era a las 5 de la mañana. Y lo tremendo era que teníamos que ir a la iglesia. Y de verdad que con el trabajo, la fatiga, la broma, a veces era duro pararse. Y yo recuerdo que el pastor Enrique en una oportunidad dijo: ¿a cuánto le da sueño pararse tan temprano? Yo levanté las manos. Algunos que no levantaron la mano y dicen: oye, son buenos, ni duermen. Qué bueno. Dice: para conseguir respuestas extremas o consecuencias extremas o bendiciones extremas, tenemos que tomar decisiones extremas. Y él sugirió en una oportunidad, dice: si a usted se le hace difícil, ponga un vaso de agua al lado de su cama y échese agua, o levántese y métese en la ducha de una vez. Se le quita. Si no tiene agua, porque tiene problema el agua, échese que sea un poquito de agua en la cara. Eso despierta a cualquiera. El pastor decía: yo me levanto y voy directamente a la cama, perdón, al baño, de la cama al baño. Y a veces el baño, con agua fría o lo que sea, a veces no me quita el sueño y tengo que poner una jabón de café para terminarme de despertar. Y vengo tomando café por toda la vida hasta llegar a casa. Escúcheme, si queremos ver en estos 3 próximos meses, como Dios dijo que iba a hacer milagros extraordinarios, usted y yo tenemos que hacer cosas diferentes. Amén. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile: necesitamos restaurar el altar familiar. Escúchame, para restaurar el altar familiar necesitamos tomar decisiones. La pesadez, el sueño, la fatiga siempre va a estar, pero justamente se manifiesta con mayor potencia, esencia, cuando oramos, cuando clamamos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia. ¿Estás sentado viendo una película? Bueno, la única, pocas que sí se duerme la pastora. Esa sí se duerme viendo una película. Cuando nuestros hijos y yo echamos mucha broma porque cuando empieza a comenzar la película, pam, panamá, panapam, panapam, panamá, la patadera. Como dice un dicho por ahí, antes en un día nosotros veíamos 4 películas, ahora necesitamos 4 días para ver una película. Pero cuando venimos a la iglesia nos empieza a dar bostezos, sueños, cansancio, fatiga. Cuando empezamos a leer la Biblia, cuando empezamos a orar, cuando... Diga conmigo, hay una batalla. Diga conmigo, por eso necesitamos restaurar el altar familiar. ¿Quieres saber cómo restaurar el altar familiar? Empiece con esto. Determínese en su corazón. No importa si estás solo o estás sola, no importa. No importa si tienes multitudes, no importa. Comienza a hacer el altar familiar.
Ok, que por un momento, por favor. Los modelos, el propósito del altar familiar no se lo digo el domingo. Escúcheme. Yo no solamente quiero ser bendecido yo quiero que mi familia sea bendecida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero para eso yo solamente no puedo orar, adorar, ofrendar, darle al Señor mi adoración. Yo tengo que hacer que mi familia lo haga también. Porque así mi familia no solamente va a recibir parte de la bendición que Dios me da, sino que ellas recibirán bendiciones también. ¿Usted lo cree? Levanta tus manos al cielo, por favor. Escúchame esto. Si tomamos la decisión de restaurar y hacer altar familiar, usted me estará diciendo, bueno, pastor, pero ¿cómo lo hago? De qué manera? No se preocupe, yo se lo voy a explicar más adelante. Usted tiene que empezar a tomar la decisión de hacerlo. Señor, yo voy a empezar a hacer. Comience con esta semana que sea por tiempo de oración. No esa oración de, bueno, Señor, gracias por esta mañana, Señor, gracias, amén. No, un tiempo apartado, así tienes que estar metido debajo de la ducha para que no te duermas, o tomando café o cualquier otra cosa, o comiendo, porque el que está comiendo no se duerme, yo. Escúchame. Bueno, sí, a veces los viejitos y los niños sí, comiendo se duermen, eso sí. Pero normalmente la persona adulta mayor no. Entonces, haga algo y comience un tiempo de oración a Dios. Y decirle, Señor, yo me determino para comenzar el altar familiar. Yo determino para hacer tu obra y hacer tu voluntad. Y los próximos 3 meses voy a recibir las mayores bendiciones que el Padre tiene para nuestra vida. ¿Usted lo cree, iglesia? Levanta tus manos al cielo, por favor, por un momento. Yo creo que hagas una oración conmigo. El Padre diga conmigo, Señor, yo reconozco que mi altar familiar está arruinado. Hoy, Padre, te pido que me ayudes a restaurar el altar. Diga conmigo, yo tomo hoy la decisión de comenzar el altar familiar. Dile, no importa si comienzo yo solo, pero hoy determino cada semana levantar un altar de adoración, de oración, de exaltación, de meditación en tu palabra y de ofrendas a ti. En el nombre de Jesucristo. Oh, papá, Señor te dice, si tú determinas en tu corazón hacerlo de verdad, prepárate para que estos próximos 3 meses sean meses extraordinarios, meses de bendición extrema. Pero escúchame, esto tiene que ser una decisión en tu corazón, en cada uno de nuestro corazón. Yo decido levantarme al altar familiar, así esté solo, así tú estés solo o sola, no importa, comienza, determina creerle a Dios y espera recibir los mayores milagros de Dios sobre tu vida. Padre, hoy te pido por cada uno de estos valientes, por cada uno de estos hombres y mujeres que están acá, que hoy han determinado levantar el altar familiar. Ayúdale, Señor. Todos los que están aquí, todos los que me ven por las redes sociales, ayúdale a que se puedan levantar como una familia poderosa que te exalta, que te glorifica y que te bendice. Te lo pido, Padre amado. Ayúdalo, Señor, en este tiempo y que sean los 3 mejores meses de su vida. Yo lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos con tus manos levantadas al cielo. Adora a Dios en esta noche.